El otro día dimos capítulo 5 del 12 al 21. ¿Por qué empecé al revés? Porque es la parte más complicada. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, ¿sí? ¿Me siguen? Porque por medio de un hombre, el versículo 12 que leímos el otro día, nos muestra en qué se basa nuestra justificación. El fundamento de nuestra justificación. Es el resumen de nuestra justificación. Mostrando a Adán como cabeza representativa de la humanidad y mostrando a Cristo como la nueva creación. ¿Se acuerdan? Pero cuando fuimos a Romanos capítulo 5, del 12 al 21, tuvimos que ir al origen de las cosas. Hablando de Romanos. ¿Y cuál es el origen? Justamente la culpabilidad del hombre. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira del Señor se revela contra toda injusticia. Y hasta el versículo 30 del capítulo 3 dice que nadie puede ser justificado. Entonces ahí recién viene la justificación. Romanos 3, 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. O Romanos 3, 21 hasta el 5, 21 habla de la justificación. Y todo lo que tenemos en Cristo, qué mejor libro que el que leyó nuestro hermano Damián al principio, todo lo que tenemos en Cristo está en Efesios. Pero yo voy a hablar de Romanos capítulo 5, del 1 al 11. Presten mucha atención, voy a marcar 3 cosas importantes. ¿Quién soy o qué soy en Cristo? Lo que poseo, lo que tengo en Cristo y cómo debo andar. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vamos a leer también 1 Corintios 15, 22 para que lo tengan en cuenta lo que quieran anotar. 1 Corintios 15, 22 y a ver qué otro pasaje puede. Creo que con estos pasajes ya de Romanos tenemos mucho para hablar, pero Romanos 15, 22 para mostrar la importancia de las cabezas, ¿sí? La nueva creación y la vieja creación. Vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo nos dice acá el libro de los Romanos. Es maravilloso el libro de los Romanos. El título le puse Soy uno en Cristo para siempre. Soy uno en Cristo para siempre. Y vamos a ver cómo comienza esta identidad en nosotros, del lado del hombre, entre comillas, ¿sí? Cómo se origina esto en nosotros, y del lado de Dios, qué es lo que pasa en nuestras vidas. Y con Biblia en manos todos van a seguir los versículos y entre todos van a encontrar las bendiciones que están acá también. Romanos capítulo 5, el resultado de la justificación, dicen algunas versiones, la Biblia de las Américas, otros los beneficios de la justificación, ¿sí? Ese título está bien, es correcto. Ahora el versículo 12, muchos dicen Adán y Cristo comparados, están los contrastes, yo colocaría las dos cabezas representativas de la creación vieja y la creación nueva, pero sería muy largo para que se entienda mucho más. Pero dice así, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, esa es una buena traducción, o habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Cuidado, 4 cosas importantes en secuencia. Que menciona primero, anótenlo después en su librito, en su cuaderno, porque es importante entender cómo es esta cosa. O sea, no hablo de una consecuencia nomás, hablo de una secuencia, uno detrás del otro, ¿está bien? En su cabeza, 4 cosas: tribulación, paciencia, carácter probado ahí es igual que carácter, ahí del cristiano es prueba. Y resulta en ¿qué? En esperanza. 4 cosas. Y la esperanza no desilusiona, otras versiones, Reina Valera, no avergüenza, porque el amor de Dios, todo lo que hemos cantado, resulta del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, abre los ojos de mis hermanos para ver lo que vamos a decir. El amor de Dios se ha derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos fue dado.
Pero miren la condición en la que estábamos. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Espero que ahora entiendan más esta cita, que a veces es tan difícil, pero es simple si siguen el desarrollo. Pero Dios, miren el adversativo, pero Dios muestra su amor no muriendo por alguien que es bueno. ¿Está bien? Se lo parafraseo para que se pueda entender. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, otra cosa que tienen que anotar ahí, el 9 y el 10, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, lo que habló nuestro hermano, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, segundo mucho más. En los versículos del 1 al 11 hay dos mucho más. Y en el pasaje de Adán y Cristo como cabeza representativa hay dos mucho más. Ahora, o habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Después vamos a ir texto por texto, vamos a ver todas las bendiciones, están ahí, digamos, explícitas, observables, poniendo la lupa, se pueden una detrás de la otra enumerar. Por favor, gracias. Quiero decirles con esto que si hablamos de Adán y Cristo, por lo menos la humanidad está dividida en dos. ¿Vamos bien? ¿Bien? ¿Cómo lo menciona la Biblia del apóstol Pablo? Quiero darle dos versículos. Colosenses 4, versículo 5 y 1 Tesalonicenses 4:12. Vamos a esos dos pasajes. Hay dos, la humanidad está dividida en dos. Vamos a verlo. Colosenses 4:5 le dice Pablo este mandamiento, esta exhortación. Acuérdense que la exhortación nunca viene sino precedida primero por la doctrina. O sea que es la parte práctica esto. Y eso ya le ayuda. ¿Está? Andad sabiamente, 4:5 de Colosenses. Andad sabiamente para con los de afuera. Ya la Biblia marca las personas que están afuera, que no están en. Bien. Vamos a Tesalonicenses. Lo quise hacer más didáctico del lado que lo entiendan. Siempre hablamos del pecador, el impío, todo, pero no se dan cuenta que nosotros también. Lo que pasa es que ahora nos ha justificado y tenemos que entender eso. Vamos a mencionar lo que no es. Por ejemplo, ¿qué no es la justificación? La justificación no es el nuevo nacimiento. No es un corazón nuevo. Todo lo que cantamos son resultados. No es que me hace justo. Vamos de vuelta. La justificación no es la regeneración, ni un corazón nuevo, ni que me hace justo. La justificación lo que es una declaración legal por la cual Dios me mete en la obra de Cristo, una obra infinita, permanente y para siempre. No debemos confundir la justificación, que es un acto de Dios, con la santificación que nos coloca y nos aparta, es un estado del cristiano hasta el final. La justificación inicia en un momento y no se repite, no es un proceso. ¿Está bien? Van a notar dos cosas. Si por su muerte tenemos esto, por su vida tenemos esto. Y tenemos que diferenciar esos detalles, son abundantes en las Escrituras. Tenemos al Cristo muerto y tenemos al Cristo resucitado y exaltado. Amén. Tenemos a Cristo muriendo en la cruz siendo nosotros enemigos y tenemos al Cristo ahora resucitado, exaltado a Dios, ahora reconciliado. Y todo eso es una maravilla, amén. Pero ¿cómo se inicia esto? Entendiendo que están los de afuera y los que están en Cristo. Vamos a Tesalonicenses 4:12, va a marcar lo mismo. Otra vez la parte práctica, ¿no? Primera Tesalonicenses 4:12, antes de la venida del Señor y todo lo que habla del arrebatamiento. A fin, solamente ese versículo, disculpen que tome ahí nomás, a fin de que os conduzcáis, bueno, andéis, si quieren así, honradamente para con los de afuera. Obviamente que está mostrando la honestidad en el contexto.
Con los de afuera, listo. No habla con los de adentro, no habla con los de la familia de la fe. La humanidad está dividida en dos. Los de afuera, los que están en Adán, y los que están en Cristo. ¿Lo entendieron? Bien, ¿cómo lo podemos representar de una manera más gráfica en nuestra cabeza con un versículo? 1 Corintios 15, 22. Solamente el 22 tenemos los dos. Lo leemos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y eso me habla de estar en. ¿Ok? Ya cuando eso se hace vida en nosotros. Muy importante. Bueno, ahora ¿cómo se efectúa en nuestras vidas? Yo puse el título, soy uno en Cristo para siempre. El problema no es que nosotros somos las delicias a la derecha de Él. No, nosotros somos en Él. Vamos de vuelta. Nosotros no estamos a la derecha. Nosotros estamos en Él. No somos las delicias a la derecha. Estamos en Él. En Cristo es una posición, es una localidad, estar en Él. Tengo 3 cosas importantes. Las menciono porque ella las dijo. Primero, soy una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Anótenle el orden. Voy a hablar de creación, de bendición y de posesiones. ¿Bien? Soy una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Los que están en Cristo son vivificados. Amén. Tengo una nueva creación. O sea que ya no estoy en Adán, posicionalmente. Bien, tengo una nueva posesión. Efesios 1:3. Porque las bendiciones espirituales están en los lugares celestiales. ¿En quién? En nueva creación, nueva posición. Tengo posesiones abundantes. 1 Corintios 1:5. Vamos a leerlo porque es el que menos tal vez se lee. Los otros los tenemos ya, los dominamos esos versículos. Entonces, nueva creación, ¿vamos bien? Bendiciones espirituales y riquezas abundantes. Porque en todo fuisteis enriquecidos en, amén, en Él, en Cristo. En toda palabra y en todo conocimiento. Porque la sabiduría del problema de los corintios contrasta la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. Ningún hombre puede llegar a Dios si no le es dado. ¿Está bien? Tenemos 3 cosas. Nueva creación. Las bendiciones espirituales en Cristo. Las riquezas abundantes de Cristo. Son distintas, ¿eh? Acá habla de conocimiento, entendimiento. Fíjate, vamos a leerlo de vuelta. En todo fuiste enriquecidos en Él. Pero dice, en toda palabra y en todo conocimiento. O sea que lo tenían todo. El problema era la práctica de ello. Podemos ser muy ortodoxos lo que creemos, pero si no ponemos en práctica la fe sin obra, ¿cómo es? Así es el tema. Bien, la humanidad puede ser dividida en 2 grupos, los que están de afuera, ya lo leímos, y los que están en Cristo también. Y los que están en Cristo tienen una bendición de todas esas bendiciones tan maravillosas, la seguridad. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están de afuera están muertos, separados, ¿está bien? ¿Qué más? Caídos, esclavos y ciegos, ¿está bien? Y los que estamos en Cristo tenemos vida, podemos también experimentar la vida abundante, que eso hay que experimentarlo. ¿Qué más tenemos? No estamos ciegos, vemos, ya no como velados, ¿amén? ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos poder, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya no somos ciegos porque el Espíritu Santo también nos guía. ¿Qué más? No somos más esclavos que somos libres. Y habló de la redención. Tenemos herencia entre los santificados. ¿Cómo se logra todo esto? Si cuando leemos Romanos 5, por ejemplo, ¿qué es? ¿Por medio de qué? De la fe. Ahora sigan la fe hasta el final. Lo que soy o quién soy en Cristo
lo que poseo, lo que tengo en Cristo y cómo debo andar en Cristo. Y coloquen fe de principio a final. ¿Me van a seguir? Del principio a final. ¿Cómo se inicia nuestra vida? Por medio de la. ¿Cómo andamos? Y todavía la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha derramado en nuestros corazones y nos da seguridad. Porque por fe andamos y no por vista. Hasta que nos encontremos con Él. ¿Va bien? ¿Cómo llegué a estar en Cristo? ¿Cómo llegaron a estar en Cristo ustedes? Y yo, siempre lo mencionamos. Creyendo, excelente. Vamos a mencionar un solo pasaje que vamos a encontrar los dos como 1 Corintios. Bien simple. Gálatas 3:26 y el 27 también. El 26 y el 27. (3:26 y 27). Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que llegamos a estar en Cristo? ¿Cómo es que obtenemos esta justificación? Por medio de la fe. Ahora esto es lo interesante. Fíjense que dice, sois hijos de Dios. O sea que tenemos entrada ya a ser hijos de Dios por medio de la fe. Están las dos juntas, no sé si lo ven. La parte del hombre que cree en el Evangelio, pero Dios que interviene y te mete en la familia. ¿Por qué? Versículo 27. ¿O por medio de qué? Porque todos, escuchen cómo explica esto, maravilloso. Todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido, sumergidos en la obra completa de Cristo. Romanos 6, muertos en Cristo, sepultados en Cristo, resucitados en Cristo. Ninguna gota de agua, ni una gota de agua, es la obra perfecta de Cristo. ¿Amén? Es maravilloso. Y bautismo acá no tiene que ver con agua, tiene que ver con un bautismo real al momento de creer. Entonces Dios nos mete en su Hijo Jesús. ¿Qué está haciendo ahí? Habiendo sido declarado justo por medio de la fe. ¿Qué fe? ¿Cuál es el contenido? Que alguien hizo algo por mí y para algo también. Estamos con un propósito acá. Somos hijos de Dios. Amén. Pero es por medio de Cristo. O sea que todo lo que estamos acá podemos decir confiadamente que somos pecadores justificados por gracia. ¿Amén o no? Entonces no tenemos que tener más alto concepto entre nosotros mismos ni tampoco mirar por abajo los de afuera. Es para todo esto, ¿no? Una enseñanza para todo. Si queremos predicar y tenemos el deseo, nuestro corazón tiene que latir para que los perdidos puedan conocer al Señor. Tener compasión. Entonces llegué a estar en Cristo por creer. ¿Bien? Dijeron bien los hermanos. Ahora, yo creo en la obra de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Hemos hablado ya de Adán. Los pecados de la humanidad fueron computados a Cristo, por decirlo, fueron puestos en Cristo. Pero sin embargo no toda la humanidad cree en Cristo. Y sin embargo no todas las personas han sido justificadas, han sido declaradas justos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hubo una transacción, ¿no? Ahora Cristo, cuando murió en la cruz, no solamente cargó los pecados de toda la humanidad, sino que se hace efectiva en nosotros al momento de creer que la justificación lo que habla. Dios Padre nos imputa, nos reviste de su justicia y nos ve siempre en Él. Por eso el título le puse Soy uno en Cristo para siempre. Este pasaje de Romano da seguridad de la eterna salvación, da convicción permanente de la reconciliación y que ya anuló la enemistad que nos separaba. ¿Está bien? Eso es muy importante. Este bautismo que hablamos recién en Gálatas no es en agua, es un bautismo que sucedió al momento cuando fuiste salvo. Gloria a Dios. O sea que Él no llega tarde. Tenemos que sacarnos tal vez el speech ese de ¿qué hubiese sido si yo te hubiese conocido antes? Qué confundido que estamos con las Escrituras. Me hubiese evitado todo esto. Cuando nosotros caminamos es cuando vamos tropezando, ¿o no? Y nosotros lo vemos en retrospectiva y decimos, todos los dolores que me hubiese evitado. Si fuera así de perfecto todo, no. Adán nunca hubiese caído. Lo que sí tenemos que tratar de evitar
es hacerla nuestra, seguir nuestros propios deseos y escuchar más a quién, al Señor. ¿Saben qué me llama la atención? Que puedo tirar una bomba ahora con la palabra y ustedes van a quedar reflexionando. Hay muchas personas que se pueden apartar del pecado, pero no se apartan para Dios. En Romanos 12 está claro. Se pueden apartar como los falsos en segunda de Pedro. Salieron de varias corrupciones, varias adicciones, pero no para servir a Dios. Tenemos un propósito nosotros. Nos debemos apartar del pecado para servir a quién. Qué interesante. Estamos en Cristo, nos identificamos con Él. Tiene que ser conforme a mi posición, siempre mi andar. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo en Cristo? A ver, hijo de Dios, buenísimo. Soy una nueva creación. ¿Qué más? Yo soy santo, soy parte de su iglesia, coheredero, soy o estoy en el eterno plan de Dios, porque dice según su propósito, ante el Efesios dice todo esto, ¿no? Yo estoy completo en Cristo o no. Estoy completo en Cristo. ¿He enriquecido en Cristo? He sido enriquecido en Cristo, amén. Yo he sido aceptado. ¿Cómo? ¿Por parte? Vieron que o sea, no hay sustento para decir que la salvación se pierde, no hay manera. Se hace agua en cualquier lado. La justificación es la base. Las religiones no tienen la justificación por medio de la fe, tienen por las obras. ¿Ok? Si la palabra religión, como discutíamos el otro día, es volver a unir, entonces todas las personas tratan de hacer algo para volver a unir ¿qué? Su relación con ¿quién? Con un Dios. Los griegos ¿qué hacían? Hacían sacrificios para que su Dios no los castigue. Entonces los dioses los propiciaban. Sin embargo, el cristianismo es distinto. Dios fue propicio a nosotros siendo pecadores. Para mí esto no es religión. Tenemos una liturgia, entre comillas. Nos sentamos así medio aristotélico en la forma. Se mantiene el docente y los demás, el alumnado. Pero nosotros sabemos que somos un cuerpo. Yo sé que ustedes son mis hermanos. Lo sé. ¿Ustedes saben que son mis hermanos o no? Bueno, les guste o no, son mis hermanos. Porque están pensando, son mis hermanos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y los de las otras congregaciones son mis hermanos. Y Cristo es la cabeza. El tema va a ser cuando demos cuenta. No tiene que ver con la salvación que ha logrado Cristo, ni con la justificación. Tiene que ver con la vida de Él ahora en los cielos. Que ha pasado del momento que el Señor ascendió a los cielos, resucitó y la gente no hizo uso de esa provisión, de esa riqueza abundante. Y den cuenta uno tras otro. Fernando no me llamé a mí. Olvídate, yo voy a estar lejos tuyo. Porque después voy a tener que dar cuenta yo. Cada uno, cara a cara. Esto va a ser real. ¿Ustedes creen? Esto va a ser personal. Y ahí no va a estar ni mamá, ni papá, ni nadie para decir. Ningún hermano de la congregación. No, ni pastor, ni hermana Analía tampoco. Nadie, pero ninguna persona, porque somos frágiles criaturas. Necesitamos de Él. ¿Estás buscando del Señor? ¿Están buscando del Señor? La segunda fue más o menos. Lean las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y ustedes ya fueron ganados por su amor. Ahora convénzanse a ustedes mismos de decir, no tengo que llenar nada de afuera porque ya lo tengo todo. Ahora aprendamos a vivir la vida abundante, porque ya la vida eterna la tienen. Cuando Jesús le habló en Juan 5 y después le habla del pan de vida, no es casualidad. Y después le habla de las palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Muchas personas pueden hablar, muchos hicieron milagros por la obra de Dios, Dios los enviaba, pero tus palabras son vida eterna. Y Jesús termina de decir en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. El que no cree en mí, está diciendo. Hermanos, comamos su palabra. Es alimento, es salud a nuestra vida, psíquica, emocional,
física. Amén. Hay muchos debilitados en la congregación porque están con pecaditos, sin confesar. Y el Señor está diciendo que confiesen sus pecados para ser libres. Amén. Bien, ¿quién soy? Ya dijimos. Yo estoy seguro en el amor de Dios, porque Romanos 8, 38, 39 dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo porvenir, nada, ni lo presente, puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo estoy confirmado, arraigado y sobreedificado en Él. Colosenses 2.7 dice, arraigados, firmes en Él. Yo he sido circuncidado interiormente por la obra del Espíritu Santo. Colosenses. No con un cuchillo, como en el Viejo Testamento, sino por el medio de la obra del Espíritu. Yo estoy cerca del corazón de Dios. Usted dice, no puede ser esto. Sí, estoy cerca del corazón de Dios, lo vamos a ver después. En Efesios 2.13, ustedes cuando ven Efesios, ven a un grupo de judíos de un lado y los gentiles. ¿Y de los dos hace qué? Un solo pueblo, ¿no? ¿Qué le dividía a los judíos de la presencia de Dios? Vamos, rápido. ¿Qué le dividía? El velo. ¿Y cuándo se rompió el velo? Mateo 27:56, cuando Jesús estaba en la cruz. Se rajó el velo en dos. El lugar de separación. ¿Y cuál era el lugar de separación del gentil? La pared, hermano, la pared. O sea que ni unos tenían posibilidad de la presencia de Dios, ni los otros. Lo abolió, desactivó para el judío y para los otros la derrumbó, derribó. Gloria a Dios. ¿Qué te indica eso? Vamos a Romanos. Ya sabemos quiénes somos. Ya sabemos la identidad que tenemos. Vamos a Romanos capítulo 5. ¿Hasta ahí todo entendieron? ¿Se va entendiendo? Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. La justificación es una obra de Dios y que nos mete en la obra de Cristo. Y se hace efectiva en el momento de creer cuando fui salvo. Ahora vamos a ver las bendiciones que tenemos por medio de la fe. ¿Qué tenemos primero ahí que aparece? Tenemos paz para con Dios. Anuló la enemistad. Había una guerra ahí, porque el hombre cuando pecó, la caída conduce esto. ¿Está bien? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que la justificación es por medio de la fe? Ustedes tienen que saber y agarrar un versículo y mostrarle a una persona que la justificación es por medio de la fe. ¿A qué versículo van a ir? De Romanos. Siempre le dije, anoten lo que es el más importante dentro de ahí. Romanos 3:24. Excelente. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, lo que habló Damián, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No hay rescate seguro si no hay pago, no hay precio por el rescate. El pago, el precio por el rescate es la sangre. O sea que la sangre nos salvó, la sangre nos limpió, su sangre nos ha perdonado, que es un resultado de la justificación. Ahora vamos a leer con otro entendimiento. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿en quién? Gratuitamente, ¿en quién? Por medio de la sangre. Porque Él la derramó toda, no una gota, toda la sangre de nuestro Señor. Inocente. Y nosotros éramos culpables. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra bendición. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. O sea que la fe inicial que me mete en la obra de salvación, me mete un poco más. No solamente no me deja en el umbral, estoy en la puerta en Cristo y me mete. Para seguir transitando, tengo entrada. Esa palabra es acceso. Tenemos en Efesios 2:18, tenemos en Efesios 3:12, tenemos en Hebreos 4:16, correr rápido al trono de la gracia, porque tenemos acceso. Vamos a leerlos. Efesios 2, versículo 18. Voy rápido. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre.
en un mismo espíritu. Vos tenés acceso a Dios. Las religiones no tienen acceso a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen mediador. No tienen mediador, tienen a María. María diría, por favor, adoren a mi hijo. En el sentido de la tierra estoy diciendo, no me miren a mí, es Jesús. Y hay miles de mediadores, pero ella es la que más la ponen como intercesora y todo lo demás. No sé cuál va a ser el momento de juzgar cuando sucedan esas cosas y la gente obstinada en rendirle pleitesía a alguien, la cual Dios nunca lo colocó en ese momento, sino que fue un instrumento en las manos de Dios. Y no miraron a Cristo. Es algo increíble, ¿no? En vez de, corrieron siempre hacia el otro lado en vez de mirarlo a Él. Ni hablemos de las otras personas que hacen estatuas, imágenes y demás. Cuando nosotros hablamos de todo lo que tenemos, lo que soy en Cristo, es mi responsabilidad, hermanos, ante los hechos, lo que soy en Cristo. Por fe tengo que reconocer que es así. Tengo que verme como Dios me ve. Soy en Cristo, ¿qué? Todo lo que nombramos. ¿Vamos bien? Por fe tengo que verme como Dios me ve. Ahora vamos a ir a la otra parte. Tenemos paz con Dios, tenemos centrada esta gracia. Y en Efesios 3:12 dice algo muy parecido. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. O sea que la fe no solamente nos salva, sino que la fe nos introduce en esta gracia. ¿Y saben por qué es por gracia? Para que sea por fe. O sea, por medio de la fe, para que sea por gracia, perdón. ¿Y por qué tiene que ser por fe? Para que no sea por obra. Para que nadie se gloríe y tampoco nadie se pierda. Entonces está basado en la gracia. No descansa en la fe. La fe es el instrumento por la cual se obtiene la salvación. ¿Vamos bien? Y la sangre es la causa que la procura. Es la productora de esto. Bien, hermanos, seguimos adelante. Ahí ya tenemos varias cositas. En esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que tenemos una esperanza en la cual nos gloriamos. Nos gloriamos en la gloria de Dios, en esta esperanza. Ahora vamos de vuelta, enfoquemos nuestra lectura a los versículos, el 2 nomás, y veamos los 3 tiempos. Interesante. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Vamos bien? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me habla de un presente y un futuro. Y el versículo 1 me habló del pasado. ¿De qué pecados Él me perdonó? De todo sí, pero ¿de qué me está hablando cuando yo era enemigo, era culpable, era débil? ¿De qué me está hablando? No de ahora, de mi pasado. Excelente. Entonces acá hay unas cosas maravillosas. Tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. Seguimos. Y no solo esto, o sea, de que nos gloriamos en la esperanza, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra tribulación viene del tribulum, yo lo expliqué muchas veces, era un palo de madera con muchos clavos, parecido, semejante a un rastrillo. Lo colocaban arriba del grano, ¿sí? Y cuando rastrillaban o trillaban, ¿qué hacía? Separaba el tamo del trigo. Aunque las tribulaciones sean fuertes, no estamos para esquivarlas. El Señor nos da fuerza para soportarlas y produce en nosotros paciencia. Lo que hacen las tribulaciones es purificarnos. Nos purifican, hermano. Aunque ustedes tal vez no lo ven así. La tribulación que produce, paciencia, hipómene, mantenerse ahí. Y la paciencia, carácter probado, el carácter del cristiano. Y cuando salimos aprobados, ¿qué produce? Esto, esperanza, más regocijo, más gozo. ¿Por qué hay cristianos que perdieron la esperanza? Porque viene la lucha, la prueba y no pueden salir a flote. Porque confían en su fuerza y no en la entrada en la gracia por la cual estamos firmes. Nosotros tenemos que estar sabiendo que la fe nos salvó y seguir firme en la fe, porque por la fe andamos y no por vista.
Porque miren los héroes de la fe, sin haberlo alcanzado. Miren los hermanos en el Coliseo. Miren por la fe, estoy diciendo, hermanos. No en un libro. Por la fe, la gente que se daba por amor a Cristo, solamente por ser cristiano fue perseguido. Fueron muertos, sus familias enteras. Hermanos, hoy perseguidos por diferentes lugares por ser cristianos. Es el veneno para los otros. Lo fueron los cristianos para su momento también. Porque no me acuerdo el porcentaje, pero cuando Jesús murió, resucitó, vino el Pentecostés, y ya después de Hechos 10, después de Cornelio, ya no sé cuántas personas había en ese momento. No quiero decir algo que no es, pero más de la mitad ya eran cristianos en Jerusalén. Entonces eso era terrible para los romanos. Lo tenían que apagar enseguida. Más de 920.000 personas murieron en cruces y 1.200.000 exiliados. ¿Solo por ser cristianos? No, por ser cristianos. Bienaventurados cuando por mi causa os aborrecen, Jesús dice aún en Mateo. Y así ha sido siempre por causa de mí. Saulo viene a perseguirlo y dice, ¿qué tienes? ¿Por qué me persigues? O sea que nosotros nos defiende el Señor. Estamos en Él. Bueno, ¿qué tengo en Cristo? Ahora, ¿qué tengo en Cristo? ¿Qué poseo en Cristo? Hoy, ¿qué soy en Cristo o quién soy en Cristo? ¿Qué poseo en Cristo? Tengo toda bendición espiritual. No confundan con lo anterior. Tengo toda bendición espiritual. Tengo vida eterna, una relación eterna con Dios. Tengo una gloriosa salvación. Una preciosa herencia, por eso no me quería adelantar. Tengo una preciosa herencia, tengo un futuro glorioso, tengo una posesión celestial, porque dice que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Tengo también un llamamiento supremo. Pablo dice en Filipenses 3:14, al supremo llamamiento. En el cielo no es ver calles de oro y mar de cristal. Yo quiero ver a Cristo. ¿Vos a quién querés ver? A Cristo, mi Salvador. Bien, tengo la esperanza de la gloria eterna. Tengo la justicia perfecta de Dios, porque en el momento que Dios me reviste de la justicia de Cristo, me mantiene así hasta el final. Soy acepto en Él completo, hermanos. Aunque ustedes se ven con fallas y pecados, y yo también, pero Dios nos enseña que nos veamos como Él nos ve. ¿Cuántos de acá en adelante van a empezar a mirarse como Dios los ve en su palabra? No como vos te ve así. No, vos tenés que verte así cuando te encontrás con la palabra para limpiarte, pero vos tenés que verte posicionalmente como Dios te ve en su Hijo. No menosprecie la gracia del Señor, porque esto es caer de la gracia. Justificarte por tus obras, la autocomiseración, pobrecito de mí, no puedo, pim, pam, pum, eso no sirve. El cristiano tiene que seguir adelante. Venga lo que venga, debemos seguir adelante. Cristo dice, tengo algo que hacer. Tengo un bautismo, tengo una copa que tomar. Para esto he venido, para esto he nacido, hay un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Sobre edificar a los santos, pero el primero es glorificar a Dios y evangelizar a los perdidos. Y una vez que evangelizamos a los perdidos, sigue el circuito, discipular de vuelta a los que recién han nacido. Nunca, nunca, nunca hay un cambio ahí. La perspectiva de la iglesia tiene que estar refinada, como decía Gex, ¿no? Bien. Romanos 3:24 nos ha sido gratuitamente. Tengo seguridad, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tengo total perdón. Por medio de la redención, tengo el perdón de todos mis pecados. Efesios 1:7. Eso es lo que tengo, eso es lo que poseo. El anterior, ¿qué era? ¿Quién soy y cuál era mi responsabilidad? Ver cómo Dios me ve. ¿Esta cuál sería? Todo lo que tengo y lo que poseo. ¿Vamos bien? Por fe tengo o debo creer mis posesiones y disfrutar ¿qué? Mis riquezas. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Es que no hay otra. Acuérdense, para adelante, dice el venezolano, solamente para atrás para leer el viejo pacto. Siempre para adelante. Para adelante. Ya salimos de la prueba, produce paciencia, versículo 5. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Impresionante. Paz con Dios. ¿Qué más? Entrada a esta gracia. Nos gloriamos. Tenemos la esperanza, obviamente que no avergüenza.
el gozo, porque tenemos también el gozo, el Espíritu Santo morador. ¿Sí? Tenemos acceso al Padre también. Ahora, si nosotros tenemos que hacer un bosquejo, podríamos colocar así, si quieren lo escriben. Versículo del 1 al 5 son las posesiones presentes. ¿Ok? Y del 6 al 11 es nuestra futura seguridad. ¿Y por qué les digo esto? Miren lo que habla el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Él no murió ahora. Está hablando de la cruz, ¿está bien? Murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Qué tipo bueno este, qué persona buena. Habrá alguien que pueda morir por él. Pero el gran amor de Dios muestra totalmente lo contrario, que nosotros no merecíamos nada. Y Cristo murió por nosotros. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Vieron que hay personas que han muerto por otras personas o dar su vida. De hecho, las familias dan su vida también. Y estos que están re locos, estos que siguen a Alá por la yihad, se tiran, se autoinmolan contra una torre para cualquier lado para dar sus vidas, pensando que están haciendo lo correcto. O sea que no hay ningún drama en eso. Pero esto lo hacen con otra forma. A ellos no les importa a quién destruyen. Yo estoy hablando de la forma de compasión, de dar la vida por alguien. De esta es una buena persona y me pongo delante. Puede haber alguien. Acá lo dice, puede haber. Pero acá el amor de Dios es algo maravilloso. El amor de Dios se demuestra en que nosotros éramos impíos, no en que éramos buenos. Y esto sí, destruye toda teología humanista. Nadie es bueno, nadie busca a Dios, nadie es justo. A los ojos de Dios estoy hablando. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, hermanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo hace exclusivo acá, no como Juan 3:16, que murió por todos, sino que está hablando por nosotros. Lo que ya se hizo efectiva, ¿entienden esto? Le vas a reventar la cabeza con la Biblia a alguien tratando de explicarle esto, no va a poder. Cuando él crea en Cristo Jesús, tiene entrada a esta gracia y ahí se puede gozar en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Conecta el número 10, el 9, perdón, con el 10. ¿Vieron que conecta? Ya empieza a hablar del 10. Si por su muerte, escuchen, por su muerte fuimos justificados, ¿cuánto más ahora que él vive seremos salvos de la ira? Si por su muerte tuvimos y obtenemos vida eterna, ¿cuánto más por su vida seremos salvos hasta encontrarnos con él? Nos habla de seguridad. 2, mucho más. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados, no mereciéndolo, ¿cuánto más ahora que Dios nos ve en Cristo, nos dará con él todas las cosas? Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entiéndase bien esto. La reconciliación se efectúa al momento que hace la paz con Dios, Cristo Jesús en la cruz. Pero ahora entendemos que la reconciliación nos da a nosotros para poder predicar, porque hay un camino abierto, porque Jesús ya murió en la cruz y nos manda a todos los hombres que prediquemos reconciliados con Dios. O sea que para el cristiano, nosotros somos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Para terminar, dijimos quién soy, lo que tengo, lo que poseo y las cosas prácticas, cómo debo andar. Voy a hacerlo en 2 preguntas. ¿Yo ando y vivo conforme al testimonio que recibí de Cristo? Vamos a Colosenses para apoyarlo. Y fíjense que lo hice en pregunta para que ustedes y yo podamos reflexionar.
Versículo 6 de Colosenses 2. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Lo hago en pregunta. ¿Ando o vivo conforme a esto? Cuando creí en Cristo Jesús. Eso fue por una obra de Él. Amén. Pero ahora, en la entrada en esta gracia, ¿ando y vivo conforme a Él? ¿De la manera? Es claro. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, así andad en Él. Y ejemplo tenemos, para que sigamos sus pisadas. Eso, muy bien, la manera siempre por fe. Porque Él tuvo que sufrir el oprobio, porque Él esperaba el galardón, puso los ojos por delante, soportó la cruz. Y no hay gloria sin sufrimiento. Y está hablando de la experiencia. No para ganar algo en el sentido de salvación. Él es el Salvador. Entonces yo ando y vivo conforme a esto de la manera. Ahora, estoy firme y seguro, porque Filipenses 4:1, Pablo, solo una palabra coloca él, ¿no? Yo le coloqué seguro para que se entienda. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así, escuchen, estad así firmes en el Señor. Y firme tiene que ver con estabilidad y seguridad. Ando y vivo conforme a como el Señor quiere, de la manera. Estoy firme, estoy seguro en Él, estoy arraigado en Él. Y ahora son todas afirmaciones de la vida práctica, porque tengo una vida constante. Soy fructífero en Él, si tengo estas cosas. En la práctica solamente resultan de esto. Si yo ando, si vivo conforme a Él, voy a ser fructífero. Voy a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo todo lo que necesito, porque Filipenses lo dice, 4:19. Tengo una esperanza purificadora, 1 Juan 3:3, porque el que entiende estas cosas se limpia para su Señor. Soy fuerte en Él, Efesios 6:10, la armadura del cristiano. Tengo fe y amor, soy fiel. Miren lo que dice Efesios 1:1 que leyó el hermano hoy. ¿Cómo empieza? Tal vez se pasa muy arriba. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son, ya con eso hay una prédica, y que son fieles, no que tienen fe, que siguen creyendo, tienen fidelidad, compromiso. Amén. Tengo fe y amor. Y otra cosa interesante, en la práctica, si ando y vivo, no por vista, sino por fe, puedo llegar a ser maduro, teleio, desarrollado. Colosenses 1:28 y terminamos. Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto. Escuchen bien el en Cristo. Cuando hablamos de la fe puede ser por o en. Tenemos entrada por o en la fe, es lo mismo. Pero acá estamos hablando en Cristo, estamos en Él. Presentar a todo hombre perfecto, no dice impecable, sino desarrollado y maduro, apto, no actitud, apto para toda buena obra. ¿Cuál es mi responsabilidad? A ver, lo que soy o quien soy es verme como Dios me ve. Lo que tengo y lo que poseo es usar, creer las riquezas abundantes. Y en esta parte, ¿cuál sería mi responsabilidad? En vista de estas cosas, en la parte práctica. Bien, vivir y andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo quién? Amén. Lo que éramos antes y lo que soy hoy en Cristo es totalmente y diametralmente opuesto.